Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a También Opinamos. Yo soy Katia Vite y como en todas las semanas me encuentro hoy con José Luis Medina. ¿Cómo estás, compañero? Bien, Katia, gusto saludarte a ti y a la audiencia. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Edgardo Buscaglia. Él es un experto en seguridad, corrupción y delincuencia organizada y vamos a hablar con él acerca de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior. Así es, el doctor, que aparte es investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, hablar de ese tema importante, de esta ley que ya fue aprobada en nuestro país. Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado señalando que va a hacer una controversia constitucional a esta ley, la cual irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues todavía el tema no se ha terminado. La decisión final va a estar en manos de la Suprema Corte. Entonces ya en enero, ya iniciando 2018, veremos cómo va este tramo. Pero mientras llegue ese tramo, vamos a comenzar con el doctor Edgardo Buscaglia, precisamente para ver cuáles son los alcances de esta ley, cuáles son las problemáticas de esta ley y también ver cómo es que trabajan las organizaciones civiles, la sociedad civil en torno a esta ley, porque lo hemos visto que salieron en ese tema de la ley y en otros casos polémicos en el país han salido organizaciones de la sociedad civil. Entonces también vamos a preguntarle a él cómo las ha visto y bueno, también la situación del país, cómo funciona en México y el mundo. Pues sí, los invitamos a que sigan viendo este video porque además de lo que ya mencionó José Luis, vamos a hablar acerca de, como ya mencioné, esta ley que ha sido muy polémica por su ambigüedad. Y le vamos a preguntar acerca de los controles que son necesarios para que se respeten los derechos humanos y si es posible que los mismos se implementen en esta ley. Y no nos podemos quedar sin preguntarle también cuál es su opinión acerca de los candidatos hacia la presidencia el próximo año y las reacciones que han tenido respecto a la misma. Así que comenzamos. Pues bueno, vamos a abordar precisamente estas soluciones que usted ha pues expuesto acerca de esta ley, la Ley de Seguridad Interior, pero antes que nada nos gustaría pues saber qué es lo que piensa usted que va a pasar con los organismos de seguridad pública ahora que el ejército va a poder intervenir en la misma. La Ley de Seguridad Interior a la cual ustedes se están refiriendo implícitamente es una ley que fue creada para cubrir un vacío legal, un vacío legislativo que existía, en el cual el ejército estaba siendo utilizado para reemplazar a las fuerzas de seguridad que deberían regir en una democracia, en el ámbito civil. Lo que estaba haciendo el ejército era cubrir ese vacío de efectividad en las policías municipales, en las policías estatales, en las federales, y lo que ha hecho ahora esta ley es simplemente legislar, formalizar los abusos de derechos humanos y los abusos de autoridad que ya se venían aplicando con la intervención del ejército, especialmente desde la época de Calderón, pero desde antes también. El ejército se viene usando en México desde hace mucho tiempo. No nos olvidemos que ya desde la época de Zedillo, que ustedes tenían unidades del ejército entrenadas por la CIA, que estaban operando en diferentes partes de la República, pero era mucho menor escala. Entonces la PGR acudía a los lugares donde operaba el Señor de los Cielos, ¿no? El cartel de Juárez, el cartel en ese momento del Golfo, y de alguna manera el ejército siempre estuvo interviniendo y realizando tareas que en una democracia normal son llevadas adelante por las policías en un ámbito de interacción con la ciudadanía, pero ahora ya formalizaron ese abuso, lo han legalizado. Entonces es una legalización de los abusos de derechos humanos que se ya venían llevando adelante desde hace muchos años. En México es una legalización, es una formalización legal de la impotencia del Estado de generar sus propias instituciones de seguridad en el ámbito civil. Y lamentablemente esto va a conllevar a que las instituciones que deberían desarrollarse en una futura democracia mexicana que todavía no existe,
esas instituciones con esta ley no van a tener ningún tipo de capacidad de desarrollarse. O sea, el ejército va a ocupar las funciones que ocupaba antes. Todo lo que estaba haciendo antes por abajo de la mesa ahora lo va a hacer al descubierto. Y lo que a mí más me preocupa es que en un ámbito de creciente autoritarismo en diferentes partes del mundo y ante un ámbito de autoritarismo en los Estados Unidos de Norteamérica, con la administración Trump, la cultura autoritaria mexicana ante esta ley se va a ver mucho más propensa a desarrollarse a costa del desarrollo democrático, que se va a ver cercenado. Entonces, es una ley que de alguna manera es muy compatible con las épocas de Trump. Y no nos olvidemos que el gobierno norteamericano se siente mucho más cómodo hoy interactuando con dictadores, ya sea dictadores chinos o rusos o de las Filipinas, más que con instituciones democráticas. Entonces, una ley como esta va a conllevar una centralización de autoridad en manos del presidente a través de declaratorias discrecionales, sin controles judiciales, sin controles políticos, y de alguna manera va a colocar a México en un sendero mucho más formal de autoritarismo hacia futuro, con las policías que tiene hoy, que son policías subdesarrolladas, con altos niveles de corrupción, mal capacitadas en el uso de la fuerza, mal capacitadas en la protección de derechos humanos, y por lo tanto lo que hace esta ley es simplemente legalizar el abuso, legalizar los abusos hacia futuro y legalizar ante todo la represión de movimientos sociales hacia futuro, porque no nos olvidemos que la declaratoria está basada en una definición de manifestación pacífica, o sea que esa manifestación pacífica a la cual se refiere la ley está sujeta a una definición bastante restrictiva, o sea que por ejemplo un movimiento social que bloquee una calle, bloquee una entrada a una minera, va a ser considerada una manifestación hostil, en cuyo caso la intervención del ejército va a estar legalmente aceptada. Vamos a ver cómo se define la Suprema Corte hacia futuro, ¿no? Con la jurisprudencia, porque van a existir desafíos de diferentes ámbitos en la Suprema Corte y vamos a ver cómo se define, pero esta Suprema Corte tampoco se ha caracterizado por ser una Suprema Corte revolucionaria desde hace décadas en México. Por lo tanto, esperamos que de alguna manera esta ley fomente el autoritarismo político y el autoritarismo institucional en el ámbito judicial, que ya se viene aplicando desde hace muchos años y que ahora se va a ver beneficiado por un ámbito legal que los va a formalizar en la práctica. Doctor, le saluda José Luis Medina. Ha dicho en esta parte de lo que le preguntaba Katia, un poco el papel que ha jugado en la historia de Estados Unidos en México en cuanto pues a estos temas de seguridad, ¿no? Mencionaba ahí a la CIA. Es sabido que en México ha existido o existen oficinas de la CIA ahí cerca de la embajada. Es muy conocido otros casos como Rápido y Furioso o que militares han ingresado a nuestro país. ¿Con esta ley de seguridad interior gana Estados Unidos? Con un gobierno como el de Trump, sí, no hay duda. Trump se va a sentir mucho más cómodo, se siente mucho más cómodo interactuando con regímenes autoritarios, en donde él puede interactuar con una persona que tiene capacidad de aplicar manos duras, ya sea el caso de Duterte en Filipinas, con el tratamiento de las políticas antidrogas, o el régimen de Putin, o el régimen chino, o el de Camboya. Se están observando a lo largo de todo el territorio, en las diferentes regiones del mundo, un fortalecimiento de los regímenes políticos autoritarios, y México no va a ser la diferencia. México con esta ley básicamente está formalizando una situación hacia futuro en donde sea el gobierno que sea que gane, el año que viene va a tener una capacidad autoritaria de aplicar mano dura en sus políticas, no solamente contra la delincuencia organizada, pero contra
grupos sociales, como les vine indicando. Y en ese ámbito, Estados Unidos con el gobierno de Trump se siente mucho más cómodo con una ley de seguridad interior como esta. Estados Unidos desde hace muchos años viene asignando cientos de millones de dólares a la captura de redes sociales en México, la captura de políticos en México. La captura, cuando digo la captura me refiero al control político de actores en México y por supuesto a través de sus multinacionales. No nos olvidemos que las multinacionales norteamericanas son una extensión del sistema político americano. Entonces, cuando a las multinacionales les va muy bien, como les va en México, en donde están protegidas por una guardia pretoriana de policías federales a lo largo y ancho del territorio, policías de la Ciudad de México inclusive, son guardias pretorianas de empresarios, ya sea los casos de Pepsi-Cola o los casos de muchas otras empresas. Entonces ellos utilizan al Estado mexicano como un prostíbulo, como condón, como un recurso más para operar y sacar tasas de retorno muy amplias, muy altas. En ese ámbito, el gobierno norteamericano está más que feliz con el sistema político autoritario que ahora está legalizado con esta nueva ley y con las que se vienen además. Como ustedes saben, una reforma al código que se acaba de aprobar en una Cámara en donde la libertad de expresión y la libertad de prensa se van a ver cercenadas por una reforma al Código Civil, en donde cualquier persona que se sienta criticada en el ámbito del Estado puede demandarte por materia civil y de alguna manera cercenar la libertad de expresión y la libertad de prensa. En ese tipo de ámbito, Estados Unidos se siente muy cómodo. Las empresas multinacionales norteamericanas en México tienen tasas de retorno 2 o 3 veces superiores a las que obtienen en Estados Unidos. Lo mismo se aplica a las empresas mineras canadienses o a las empresas de automóviles de Alemania. En ese tipo de ámbito, la comunidad internacional representada por estas multinacionales no tiene ningún incentivo en que nada cambie en México. Se sienten muy cómodas. Contrario a lo que era en Colombia en los años 90, donde las multinacionales a las que me acabo de referir estaban sufriendo grandes pérdidas, se los secuestraba, se los asesinaba, se fugaban capitales. Entonces ahí sí había presión internacional para que la situación en Colombia cambie. Hace 15 años en Colombia. En México es todo lo contrario. O sea, se sienten mucho más afianzadas como empresas multinacionales con capacidad de llegar a México y comprar a políticos, tener a su propia guardia pretoriana de policías bajo el comando de las empresas. Esto es importante. Ustedes están pagando impuestos por policías federales y estatales y del DF que son usadas como guardia pretoriana de empresarios bajo el comando de los mismos empresarios, o sea que pierden el comando del Estado. O sea, el Estado mexicano es un prostíbulo de estas empresas. Entonces hay que entender que bajo este esquema el gobierno de Trump, el gobierno norteamericano, el gobierno alemán, el gobierno canadiense se sienten enormemente complacidas con el sistema actual y van a apoyar que este sistema actual autoritario representado por el PRI, el PAN, el PRD y ahora Morena, que se está incorporando a toda la fauna de esos 3 partidos adentro de la cúpula de Morena. Estamos viendo de que ese sistema partidocrático mexicano, donde los partidos son una fachada, van a proporcionarle un continuismo, ¿no?, a estos gobiernos extranjeros a través de estas empresas multinacionales que son una extensión política, ¿no?, del poder del Estado, de los estados extranjeros en México. En ese sentido, México está en uno de los periodos más patéticos de su historia, desde el porfiriato. O sea, tenemos que remontarnos al porfiriato para ver este tipo de dependencia que hoy se observa en México. El porfiriato, me refiero al rol que tenían en esa época las empresas multinacionales de ese momento a través de las embajadas europeas, norteamericanas, y cómo controlaban el sistema político mexicano como si fuesen títeres. Hoy nos encontramos ante esa misma situación. Si a eso le sumas que muchos de estos políticos también son financiados por la delincuencia organizada mexicana, te podés entender que la democracia en México es una ciencia ficción. Lo que tú tienes en México es más que nada una mafiocracia oligárquica. Y en ese sentido, lamentablemente, disculpen que sea tan negativo, pero hasta que no se comiencen a
a implementar estas soluciones que yo vengo señalando desde hace años en México, en donde la sociedad civil se organice mejor y tome el toro por las astas, y comencemos a ver muchas de estas reformas impuestas desde afuera hacia adentro del Estado, no vamos a poder contrarrestar esta situación, porque hay miles de millones de dólares en juego que financian campañas políticas y que de alguna manera le están dando grandes réditos a actores extranjeros en México que controlan la política mexicana. Bueno, doctor, al encontrarnos en este contexto y ante tal panorama en el que sin duda alguna la Ley de Seguridad Interior favorece tanto a la élite política y empresarial que se encuentra en nuestro país, ¿de qué manera puede actuar la ciudadanía o qué acciones pueden realizar para que esta situación cambie o se modifique de alguna manera? Mira, la ciudadanía en los países donde se organiza mejor que en México como bloque, ¿no? Como bloque social. El caso de Argentina la semana pasada, cuando Macri propuso una ley de pensionados en donde se le quitaban beneficios a los ancianos. Ahí tuviste que hubo una movilización popular de gran envergadura que paralizó el sistema político por 1 o 2 días. Ese tipo de acción colectiva en México es muy rara porque ustedes vienen de haber vivido por muchas décadas bajo un sistema autoritario que se le denominaba la dictadura perfecta, que le brindaba grandes beneficios a una gran proporción de la ciudadanía que simplemente decidía acoplarse para vivir su vida en paz. El Estado en su momento, cuando existía el Partido Único de Estado, te brindaba una paz mafiosa, no había violencia extrema en las calles, había una cierta seguridad, la gente accedía a escuelas, a hospitales. Entonces había una especie de atrofia social, donde por muchos años los ciudadanos y ciudadanas mexicanos se acostumbraron a vivir con un sistema mafiocrático bajo un partido único de Estado, atrofiado socialmente. Lo mismo sucedía en Rusia, bajo la Unión Soviética, ya no. Y entonces bajo esas sociedades que han sufrido largos periodos de autoritarismo muy estable, como México, Rusia, normalmente la sociedad se acostumbra a no reaccionar en cadena, de manera colectiva, en bloque. La cultura social se aprende a tropezones, se aprende a golpes a veces, y le cuesta mucho a los países retornar a una reacción social fuerte, unida, con efecto significativo, como es el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Italia, que son sociedades que nunca tuvieron sistemas autoritarios tan estables por tantos años, que atrofiaron los músculos sociales. En Argentina pasaban de dictaduras a democracias, en Italia también, de sistemas autoritarios a democracias, en Brasil también, pero no hubo 70, 80 años de autoritarismo. Entonces, hasta que la sociedad mexicana no logre tener esa reacción unificada de parálisis del sistema político y de propuestas, ¿no es cierto? Porque lo más importante no es solo paralizar al sistema político, sino proponer una alternativa legislativa que se le imponga al sistema político. Hasta que nosotros no tengamos una ley de seguridad ciudadana alternativa a la ley fascista de Camacho, la ley de seguridad interior, hasta que la sociedad civil, a través de millones de personas lideradas por quien sea Solalinde, sea quien sea, a mí no me interesa de dónde venga, pero que traigan una propuesta legislativa que una a la ciudadanía, como sucedió en Italia con la ley de reasignación social de bienes decomisados, como sucede en la Argentina, hasta que la sociedad civil no bloquee como bloque unido con una propuesta legislativa alternativa que le sea impuesta al Congreso, no vamos a poder comenzar a ver el principio del fin de esta pesadilla en muchos sentidos. Lo mismo que te estoy comentando sobre la ley de seguridad ciudadana, que debería haber salido de un movimiento social unido en México, que no salió, obviamente, debería también aplicarse a otros tipos de leyes en donde vemos que la sociedad civil mexicana no actúa al unísono, no actúa de manera coordinada. Por más que no estén de acuerdo en el 99% de las cosas, la sociedad se tiene que unir con base a una cosa que sí está de acuerdo, que representa un acto de supervivencia social. Y en ese sentido no tenemos a México actuando de manera coherente. Y es parte del subdesarrollo de la sociedad civil mexicana, que además está enfrentada
al terror, ¿no? De vivir con una delincuencia organizada muy violenta, un Estado que fomenta el terrorismo, en muchos casos, como sucedió en Veracruz, como ustedes saben, como sucedió en Chihuahua. Entonces, ante el terror y la corrupción de la sociedad civil, porque el Estado le pone muchos recursos a corromper a la sociedad civil, a fragmentarla, a llevarla a los pinos, a darle besos al presidente. Cuando eso sucede, lamentablemente, la sociedad civil no reacciona con la presión que debería reaccionar y, por lo tanto, estas leyes de seguridad ciudadana, que debería ser una propuesta legislativa que contrarreste a la ley de seguridad interior, nunca se pueden llegar a materializar y, por lo tanto, gana el autoritarismo mafioso, que es lo que sucedió hasta ahora en México. Entonces, la sociedad civil tiene que desarrollarse en México con base a, claro, las crisis que ocurren. Uno diría, bueno, ya ocurrió una crisis, tenemos más de 33.000 desaparecidos, tenemos más de 120.000 asesinados en los últimos años. ¿Podemos estar peor? Sí, podemos estar mucho peor. Lamentablemente, las sociedades civiles aprenden a golpazos y tienen que comenzar a organizarse a medida que esta crisis se vuelva insoportable y afecte a la mayoría de la población. Esa población que hoy no se siente afectada por el sufrimiento que yo veo cuando viví en Tamaulipas, cuando vivo en Guerrero, cuando viví en Sinaloa, cuando viví en Chiapas, en este último viaje que hice a México, una gran proporción de la sociedad mexicana no siente ese dolor que sienten los familiares de desaparecidos, los familiares de personas asesinadas, y hasta que no lo sienta una gran mayoría de la población de la misma manera que yo lo vi que sentían familias de desaparecidos en Tamaulipas, en Durango, hasta que no veamos eso, no vamos a poder ver a una sociedad civil que actúe de manera fuerte y unida con una propuesta alternativa a las propuestas autoritarias que salen de las élites oligárquicas que tienen ustedes ahí. Entonces, como cada país tiene sus propios tiempos para que la sociedad civil se desarrolle y genere esta reacción. No hay ningún libro de texto que te enseñe cómo las sociedades civiles deben desarrollarse y en qué tiempos. Cada país tiene sus propios tiempos. En Colombia tardaron muchas décadas para que la sociedad civil reaccione como reaccionó en los últimos 15 años, ¿no? Bajo presión internacional también. Así que bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Y lamentablemente lo que estamos tratando de hacer en México con mis equipos no solamente es describir lo mal que estamos, sino además proponerle a la sociedad civil diferentes alternativas de soluciones hacia el futuro. Por ejemplo, una sociedad civil que hoy en México refugia víctimas, está muy bien. Una sociedad civil que hoy en México balconea casas blancas, está muy bien. Pero tenemos que hacer algo más que eso. Tenemos que tener una estrategia mucho más ofensiva como sociedad civil. A eso me refería yo con lo de rodear los congresos y paralizar al país con boicots y paros, sin violencia, pero una estrategia ofensiva. Tenemos que tener una sociedad civil que esté acostumbrada a auditar técnicamente a diferentes ámbitos del Estado, con auditorías sociales, auditar procesos electorales. Entonces tenemos mucho por delante en México como parte de este aprendizaje de la futura democracia que espero que sus hijos y nietos puedan vivir. Doctor, toca una parte muy interesante en torno a la sociedad civil y déjeme preguntar esto para ahorita que Katia entre de lleno con el tema de la seguridad interior, que es importante también la sociedad civil en este tema de la ley y en otros. Pareciera, por ejemplo, ya que toca el tema que la sociedad civil salió antes de que se aprobara y cuando se aprobó, pero ahorita que ya son vacaciones, pues ya como que no están presentes. Y así con muchos temas, ¿no? Cuando llegó Trump a la presidencia, con el asesinato a periodistas. En su visión, ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿Está todavía dormida? ¿Le falta mayor presencia? Ya no se ha dicho un poco el papel que ha jugado, pero para entender un poco el papel de la sociedad civil en México, bueno, no ha madurado. ¿Qué le pasa a la sociedad civil en nuestro país? Que nada más sale... Hay un elemento muy fuerte de cooptación y corrupción en México, porque los montos que le asignan los gobiernos mexicanos a comprar periodistas, a comprar a organizaciones sociales es muy alto. No los compran con sobornos. No nos olvidemos que la corrupción no es solamente sobornar. La corrupción se basa en tráfico de influencias, que es otro tipo penal,
conflictos de intereses, que es otro tipo penal, se basa en muchas veces comportamientos que fragmentan a la sociedad civil, la colocan del lado de gobiernos sucios, como sucedió con Calderón y con Peña Nieto. Entonces tenés mucha sociedad civil que vive. Cuando digo vive, quiere decir que reciben dinero de gobiernos para sus salarios. O sea que tenés mucha sociedad civil que en realidad por definición no es sociedad civil, pero que se autodenomina sociedad civil, que está recibiendo millones de pesos al mes para sus salarios, para su dulce vida, para viajar a Europa, para comprarse carros, y eso lo ves a través de miles de organizaciones ciudadanas en México, en donde los presupuestos, y ahí me tienen que creer, porque como yo trabajo en muchos países, ustedes no se dan cuenta, los montos que asignan los gobiernos a la sociedad civil en México son exponencialmente mucho mayores que lo que yo veo en Brasil, en Argentina, en Costa Rica, en Guatemala, en cualquier país de Latinoamérica. Son 10, 20, 30, 40 veces mayores. Yo nunca vi, por ejemplo, que a una organización que se supone que tiene que proteger a periodistas de la sociedad civil, el gobierno del DF le esté dando 2, 3 millones de pesos. Yo nunca vi una cosa así en ningún otro país, salvo Rusia quizás, donde eso sí, lo aplica muy bien Putin, ese esquema. Entonces, con eso lo que tú tienes es que te capturan a la sociedad civil, la nómina de los empleados de una organización, de una ONG, están bajo la nómina del Estado, o sea, del gobierno. Entonces, bajo ese esquema tú tienes a miles y a miles y a miles de organizaciones sociales mexicanas que no actúan como sociedad civil, aunque formalmente están constituidas jurídicamente como sociedad civil. Y eso es uno de los factores que retrasa la reacción social en cadena que yo mencionaba antes, que sí se da en otros países. El pacto político de impunidad que tú tienes dentro del Estado, que confesó al aire, admitió al aire Carlos Navarrete cuando él era senador del PRD ante Carmen Aristegui, lo admitió al aire en el 2014, dijo, tenemos un pacto de impunidad mafiosa. Bueno, ese pacto político de impunidad hace que, en parte, todos los partidos hagan lo que acabo de mencionarte. Lo hace el PRD en la Ciudad de México, lo hace el PRI en Durango, lo hacen todos los partidos de México con impunidad. Y en ese sentido tú ves que la sociedad civil retrasa su reacción y responde a los intereses del gobierno y no a los intereses de la sociedad, para que puedan oponerse, por ejemplo, a esta ley de seguridad interior con una ley alternativa. O sea, no es concebible que un país con cientos de miles de abogados y talentos, mujeres y hombres, no pueda sacar una ley de seguridad alternativa a la de Camacho. Es incomprensible que eso haya sucedido. Escucho a todos estos inútiles intelectuales que han ido al Senado a decir que es inconstitucional. Si esa es su contribución, es como si yo hubiese dicho en los años 30 en Estados Unidos que Al Capone es una mala persona. Es inútil. Lo que tenés que estar haciendo es proponer una ley alternativa que aglutine a millones de personas y que se las impongas a estos senadores mafiosos que han venido promoviendo muchas de estas iniciativas, y lamentablemente eso no va a ocurrir en la medida que la mayoría de las ONGs están financiadas por gobiernos de turno. Ahí yo creo que es un factor importante. Después también hay terror, claro está, hay mucha gente que tiene miedo. Todas las semanas yo recibo correos de periodistas, y si ustedes me siguen por Twitter van a ver que esta misma semana yo tuve que estar balconeando a un caso en donde a una periodista la están siguiendo, le han entrado a la casa y tuve que acudir a 6 embajadas para que la ayuden. Entonces, mucha gente está aterrorizada también, y ese es otro factor que retrasa la reacción que estábamos conversando antes, ¿no? Sí, bueno, doctor, ahora que pues abordamos esto y sobre todo lo que menciona acerca de los intereses que no se están tomando en cuenta realmente los intereses de la ciudadanía, ¿cuáles serían los elementos de una ley de seguridad alternativa? Una ley de seguridad alternativa debería, ante todo, colocar a los órganos de seguridad bajo el control ciudadano y bajo el control de un poder legislativo que tenga capacidad de auditar a esos órganos de seguridad. Hoy hay 3 tipos de controles de los órganos de seguridad que están ausentes, que brillan por su ausencia, brillan por sus vacíos.
los controles políticos que deberían desarrollarse a través del Poder Legislativo, donde un secretario de Seguridad debería comparecer mensualmente ante una comisión bicameral y someterse a un control técnico, político de cada una de sus investigaciones. Y con base en eso se les asignaría más o menos presupuesto a esos órganos de seguridad, se los sometería a sanciones. Todo ese proceso democrático que es como el oxígeno, el pan y el agua en Francia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, donde el FBI tiene que dar cuentas mensuales de cada investigación que ellos llevan adelante ante comisiones bicamerales del Congreso, con mucho apoyo de personas jóvenes como ustedes que actúan como servicio civil de carrera, ¿no? Ayudando a los senadores y a los diputados a monitorear a estos órganos. Eso hoy no existe, es un ejercicio democrático de control político, técnico, que hoy no existe en México. Las comparecencias son comparecencias simbólicas, donde yo veía, por ejemplo, que Genaro García Luna, el secretario de Calderón, ¿se acuerdan? Iba al Congreso y se les reía en la cara. Eran preguntas políticas, no se monitoreaban cada una de las investigaciones de García Luna, ni se hace ahora tampoco con el que está a cargo del tema de seguridad pública en Secretaría de Gobernación. O sea que no hay absolutamente ningún tipo de control político técnico. Después está el control judicial, que justamente es un problema grave en las reformas judiciales en México desde el 94 a la fecha, que hubo muchas. Ha sido un fraudulento negocio de consultores y de empresas de legisladores tapaderas, en donde consultores de las reformas judiciales en las universidades como UNAM, CIDE, etcétera, se han enriquecido enormemente, pero a la hora de ver los resultados de esas reformas judiciales, el ciudadano y la ciudadana mexicana sigue padeciendo una falta de acceso a la justicia crónico. Las violaciones procesales siguen aumentando, con oralidad procesal o sin oralidad procesal. Entonces, ha sido un gran negocio las reformas judiciales, en parte debido a que la gente que está aprobando esas reformas judiciales ha sido elegidos a través de la corrupción político-electoral. Entonces ahí yo voy nuevamente al tema importante, que es que para que se puedan aprobar reformas judiciales de primer mundo, con gobernabilidad, con acceso a la justicia, tenés que tener diputados y senadores que lleguen al poder sin ese pecado original de la corrupción mafiosa, o sea, la corrupción político-electoral, donde llegan con dinero sucio a los curules. Por más que sean jóvenes honestos como ustedes, para entrar a las listas tenés que corromperte. Entonces, si ese tipo de gente es la mayoría de los legisladores que llegan al Congreso, esas son las mayorías que te están aprobando las reformas judiciales sin dientes, las reformas judiciales que no han dado resultados. Entonces, no sé si entienden, este es el círculo vicioso en el cual se encuentra México. Entonces, no tenés controles judiciales de los órganos de seguridad adecuados. El fiscal, que debería ser autónomo, debería ejercer una dirección jurídica de la investigación del policía. Sin embargo, el fiscal en México es un cero a la izquierda. El MP en México es un cero a la izquierda a la hora de controlar al policía para que no te estén violando tus derechos humanos, ¿no? Como ciudadana. Entonces ahí tenemos una falta de control judicial que se suma a la falta de control político-técnico que te mencionaba en el Congreso. Y finalmente el control ciudadano. No nos olvidemos que en Estados Unidos o en Canadá, asambleas de ciudadanos, o sea, lo que llamamos en México las asambleas ciudadanas, que están concebidas en las leyes de participación, esas asambleas ciudadanas auditan las labores de los policías. Las auditan de manera muy básica, pero las auditan. Si tú vas a los diferentes boroughs de Nueva York, a los diferentes lugares en Nueva York, donde vas a Queens, vas a Manhattan, o cuando vas a cualquier otra ciudad de Canadá, vas a encontrar que los ciudadanos se organizan para auditar a las policías y denunciar cuando se producen violaciones. Esos tres tipos de controles están ausentes de la ley de seguridad interior, que debería ser un mecanismo para asegurarte de que las policías les sirvan a la ciudadanía en una democracia hacia futura, en vez de ser una ley de represión, en donde solamente se define, se le dan más poderes al Poder Ejecutivo para que pueda mandar más soldados a diferentes regiones. Entonces, el fundamento filosófico de la Ley de Seguridad Interior que han aprobado
es un fundamento fascista, es un fundamento represivo. Entonces, no es una ley de seguridad interior que esté basada en el hecho de que primero legisle controles ciudadanos, legislativos, judiciales adecuados para que las policías funcionen mejor. Lamentablemente, todos nosotros como seres humanos dependemos de controles e incentivos para desempeñarnos mejor. Y las instituciones de seguridad no son diferentes a la naturaleza humana. Tenemos que asegurarnos que los sistemas de controles estén bien legislados en México, cosa que no lo están. O sea, no observamos que las leyes definan sistemas de controles adecuados, no le dan un rol al Congreso. Si ustedes leen esos 30 y algo de artículos de esa ley, ustedes van a ver que el Congreso no tiene ningún rol de control de nada. Es una vergüenza. O sea, no puede haber una ley democrática de seguridad sin que el Congreso no tenga un control legislativo técnico. No ves controles ciudadanos, no ves controles judiciales adecuados. Son simplemente definiciones de declaratorias fascistas que el presidente hacia futuro puede emitir con un consejo sui generis que va a tener a su alrededor, que le va a sellar cualquier decisión que ellos tomen. Entonces, a mí me parece que en ese sentido la ley de seguridad interior carece del fundamento mínimo para ser entendida como una ley democrática, el mínimo fundamento. Por lo tanto, tenemos que introducir esos 3 tipos de controles en la ley para que podamos ir pensando en mejores sistemas de seguridad. Por ejemplo, un tema tan básico como el uso de la fuerza. El uso de la fuerza en México por parte de la policía no está definido en estas leyes. O sea, no hay criterios para aplicar la fuerza a la ciudadanía, ¿entendés? O sea, hay una falta de capacitación técnica. Por lo tanto, todos estos elementos que yo te estoy mencionando tienen que desarrollarse, y si hubiesen desarrollado, si se hubiese generado un proceso democrático de consulta con la ciudadanía, donde antes de emitir una ley, antes de diseñar una ley, miles de personas tienen que comparecer ante el Congreso, como sucede en los países democráticos. Miles de personas comparecen ante el Congreso, dan sus insumos legislativos, se va generando un instrumento legislativo de consenso ciudadano en donde estos controles hubiesen estado incluidos. Lamentablemente ese proceso democrático nunca se dio con esa ley, y por lo tanto lo que tenemos ahora es un engendro fascista, es un engendro autoritario. Doctor, ¿Se comprende lo que dije? Sí, doctor, esto que nos comenta es muy importante, y déjeme preguntarle algo que me parece interesante, que se podrán preguntar muchos de nuestra audiencia. Tenemos esta ley que ya fue aprobada, está en la cancha ahorita en la Suprema Corte, depende de lo que diga la Suprema Corte. Ya la CNDH dijo que le iba a promover una controversia constitucional. Están las elecciones en puerta en nuestro país, donde José Antonio Meade respalda esta ley, donde López Obrador la minimiza diciendo que no se preocupen, cuando yo llegue no va a pasar nada. Anaya, que no ha dicho nada al respecto. Tenemos el tema del crimen organizado que nos está pues de alguna manera gobernando. Es un lastre que ahí tenemos, el crimen organizado. Y esto que nos menciona de las empresas, de estas empresas conglomerados que presionan al sistema político mexicano, al Estado, para que lleven su agenda. Ante este escenario que tenemos con estos elementos que le mencionó doctor Edgardo Buscaglia, pues ¿qué escenario puede pasar en el futuro con candidatos que la aprueban, con estas empresas, con el crimen organizado, con el ejército ahí siendo protagonista importante? ¿Qué puede pasar? Mira, la crisis en México es una crisis, como creo que tu pregunta lo va haciendo implícito. Es una crisis social, es una crisis no solamente de seguridad, es una crisis económica que vive una gran proporción de la población, que la élite se tiende a olvidar, que es ese más del 50% de la población que vive no solamente en la pobreza, sino en la informalidad económica, en la informalidad social, en la informalidad política. Y hay una crisis de legitimidad política detrás de todo esto. Lo único que nos falta ahora es una mecha encendida que haga explotar esta situación, lo cual puede ser ocasionada por una crisis económica ligada a un factor como puede ser el hecho de que Trump decida tirar a la basura el TLC. Eso va a ocasionar una crisis económica de envergadura entre estas mismas multinacionales que yo te mencionaba.
En ese sentido, estas multinacionales que han sido un pilar del sistema político mafioso mexicano van a quitarle el apoyo, en cuyo caso ahí sí se vendría la estantería abajo para la élite representada por Mid, Anaya, López Obrador y el resto de la fauna esa del frente que no sé cómo se puede llamar ese engendro, pero de todas maneras el hecho es de que la mecha todavía no está encendida, o sea que un catalizador de crisis profunda que le cause un efecto nocivo al sistema económico de la élite, como ser, por ejemplo, la salida del TLC, podría llegar a encender esa mecha y ahí sí se caería la estantería. Y yo creo que las crisis encierran siempre las mejores soluciones para que los países salgan de estos pozos espantosos en el cual se encuentra México, o en el cual se encontraba Colombia, o en el cual se encontraba Italia. Ustedes no se acuerdan, son muy jóvenes, pero Italia tenía a ministros y a primeros ministros secuestrados, a empresarios asesinados, a jueces todos los días secuestrados. Ellos vivieron una crisis mucho más profunda en los años 80. Llegó esa crisis, tienen que llegar esas crisis, pero le tienen que llegar a las élites para que, como les dije antes, para que ese sistema que usted acaba de mencionar comience a hacer agua, se hunda, y ahí sí la sociedad civil ante esta crisis, ya con propuestas específicas legislativas, propuestas institucionales, puede romper con la partidocracia representada por los Mitch, los López Obrador, los Anayas y toda esa gente. Entonces ahí van a surgir liderazgos ciudadanos genuinos. Pero es muy importante entender lo siguiente: cuando esas crisis ocurren con base al hundimiento de los pilares de estas élites, es importantísimo que ahí sí los ciudadanos entiendan que se requiere un nuevo sistema electoral que haga fácil que gente honesta como ustedes, millones de mexicanos honestos, mujeres y hombres, puedan acceder a esas listas electorales, que hoy es imposible. Como ustedes pueden observar, aún en Morena, y por supuesto en el PRI, el PAN y el PRD, las listas se fabrican a dedo. Tenés que tener dinero para llegar a las listas, o amigos para llegar a las listas. Para que gente como ustedes normales puedan comenzar a llegar a los congresos, esas listas tienen que estar abiertas. Abiertas es un término técnico en el derecho electoral. Abiertas al voto popular, con auditorías ciudadanas, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación para determinar los orígenes de los dineros de cada precandidatura. Ese sistema electoral debe ser reformado en esta crisis que se avecina, para que comience a llegar sangre nueva a los congresos, para que comience a llegar sangre nueva a la clase política, de gente normal, de gente que quiere formar parte de la vida política y social de México. Eso va a suceder, porque ha sucedido en otros países. El sistema colombiano era tan o más mafioso que el mexicano, por muchos años, hasta que en el 91, con base a las crisis espantosas que ellos vivieron en los años 80 y demás, a través de una presión popular, se reformó el sistema electoral y comenzaron a llegar nueva sangre al sistema político, con lo cual se hizo más factible que reformas que no sean mafiosas, reformas educativas que no sean mafiosas como las que han sido en México, reformas energéticas que no sean mafiosas como las que han sido en México, reformas judiciales que no sean mafiosas como las que han sido en México, puedan llegar a aprobarse con mayor probabilidad con gente nueva como ustedes llegando al poder. Pero esa crisis todavía, esa mecha encendida todavía no la vemos, lamentablemente, en México. No hay ni presión internacional ni presión de abajo hacia arriba de la sociedad civil. Por lo tanto, esperemos que esa mecha llegue pronto, que llegue sin violencia, porque nunca queremos que haya violencia, nadie está proponiendo violencia. Las revoluciones pueden ser pacíficas, como las de muchos países, sin que se derrame sangre, y podemos llegar a encontrarnos con una nueva generación de mexicanas y mexicanos que comiencen a acceder al sistema político. Yo le pregunto al señor López Obrador, que se dice revolucionario, y me gusta, él es el único de todos los candidatos que dice que es revolucionario, salvo Marichuy, que no lo dice, pero lo es. Pero a ver, si el señor fuese revolucionario, yo no estaría escuchando a esas cientos de personas que me escriben por semana pidiéndome a gritos entrar a las listas de Morena, que no los dejan entrar. Entran los Monreales, entran los Romos, entran los Moctezumas, entran toda esa banda que ha venido gobernando a México desde hace décadas, pero no entran
las mujeres y hombres normales que me están escribiendo que quieren formar parte de la democracia futura de México. Entonces, Morena hoy, lamentablemente, es una promesa frustrada. No vemos que eso suceda. Entonces, las crisis normalmente se llevan a toda esa gente por delante, se llevan a todos los Anayas, a todos los Mitch, a todos los López Obradores por delante, y gente como ustedes comienza a tener acceso a listas electorales donde van a realmente representar mucho mejor a la ciudadanía que lo que sucede hoy. Hoy lo que tú ves es que los senadores y diputados que hoy rigen la vida política de tu país, la formal por supuesto, representan a las multinacionales, representan a la delincuencia organizada y se representan a sí mismos, pero no representan en ningún aspecto a la ciudadanía mexicana. Por lo tanto, hoy lo que tú tienes, como te decía antes, es una mafiocracia oligárquica y en ninguna medida, ni en el mínimo sentido de la palabra, existe una democracia en México. Y eso lo puedo probar técnicamente sin ningún problema. Doctor, por lo que nos ha dicho y por lo que interpretamos aquí en este programa, con ese escenario adverso que vemos, podríamos ir en esa transición a tocar fondo, y al tocar fondo, bueno, podríamos ir cambiando todas esas estructuras y todo esto que está dañando al país. Mira, tenemos las soluciones en nuestras manos. En mis obras que tú mencionabas al comienzo de esta entrevista, escritas en español, en México y en otros idiomas, he venido documentando las soluciones legislativas, las soluciones institucionales, las soluciones sociales que se han venido aplicando en muchos países del mundo, con las cuales México ya tiene las soluciones en la mano. Las prácticas institucionales internacionales ya son clarísimas. México además ha ratificado a todos los instrumentos jurídicos internacionales sin necesidad de comenzar de cero, o sea que México ya tiene implícitamente México está violando la mayor parte de las convenciones internacionales que ha firmado, pero ya tiene las leyes firmadas. O sea que lo que tenemos que hacer es encontrar ahora el clima, las condiciones anormales de temperatura y presión política y social adecuadas para que estas soluciones institucionales que yo detallo en mis libros, que son 45, sean políticamente factibles de ser implementadas. Claro está que con Anayas en el poder, con Mitch en el poder, con López Obradores en el poder, vas a tener más de lo mismo. Pero si esta crisis, como yo te decía, ocasionada por un rompimiento de este sistema tan cómodo, la dulce vida, la dolce vita que yo vengo mencionando, de la cual se benefician las élites mexicanas, se rompe de acuerdo por las mismas torpezas de Trump, por las mismas políticas del norte a sur que se van a ir implementando, bueno, ahí se podría dar esa situación en donde estas soluciones que están documentadas en mis obras, estas propuestas institucionales, se van a hacer realidad. Mira, te doy un ejemplo rápido para no darles demasiado lata, que ya hemos hablado. Venga. Tenemos esa famosa ley de reasignación social de bienes decomisados, en donde tú tienes a miles de organizaciones sociales unidas a través de una red en Italia que se llama Libera, una red de 1.200 organizaciones sociales que ha venido rigiendo en Italia la reasignación social de bienes decomisados a la mafia. Piénsenlo un poquito. A ver, fábricas, campos, carros, casas, toda esa infraestructura física de la delincuencia organizada que tú tenías en Italia ha sido reasignada a redes de sociedad civil para brindarle servicios a jóvenes, a niños, a mujeres que han sido traficadas, sujetas a trata. Cientos de miles de niños se han beneficiado de trabajos en cooperativas agrarias o de escuelas nuevas que han sido construidas con recursos decomisados. Esa ley de reasignación social de bienes decomisados es una de mis 45 propuestas que ha sido aprobada en varios países. Esto no es física cuántica, no es algo tan difícil. Hoy el decomiso de bienes en México es un negocio mafioso de legisladores y de actores del sistema judicial. Hoy esa ley de reasignación social de bienes decomisados es ciencia ficción en México. No te van a nunca dejar que esos bienes decomisados, miles de millones de pesos, sean reasignados a redes de sociedad civil monitoreadas y auditadas para que no haya corrupción de sociedad civil también. Bueno, eso que en Italia es el pan de cada día, en Alemania, se está estudiando eso en Argentina hoy, eso hoy en México es ciencia ficción.
bajo un esquema de crisis como el de que te planteé, esa solución va a ser factible, en la medida que haya una reforma electoral que reforme el sistema de acceso a las listas electorales, como te mencioné antes. Entonces, tenemos que esperar y presionar para que esa crisis llegue lo antes posible. De alguna manera, la sociedad civil debe comenzar a unirse y a prepararse para ser actores en este cambio. Y vamos a ver que México antes, espero que sea antes y no después, comience a caminar en el sendero de aplicar estas soluciones y salir de esta tragedia que están viviendo, ¿no? Entonces, podemos ir hablando a medida que pasa el tiempo de estas soluciones una por una, con más detalle, para que la gente realmente vea que hay una luz al final del camino y que hay que propiciar las condiciones políticas para que se vaya esta cloaca que está invadiendo la vida política y social de su país, y que realmente sean reemplazados por gente como ustedes, ¿no? Gente normal que quiere el bien de su país, tiene el bien de su país en mente. Entonces, hacia ahí vamos. Pues sí, y sin duda lo podemos hacer ampliamente con la serie de entrevistas que tendremos en enero con usted, donde ampliaremos más estos temas, donde discutiremos todo esto que pasa en el país y en el mundo, y sobre todo decíamos al inicio de la entrevista, pues usted es de las pocas personas que ha dicho, en mi humilde opinión, con lo que hemos trabajado, aquí hay propuestas, se las damos, véanlas y hay que aplicarlas, ¿no? Cosa que obviamente difiere de otros politólogos y analistas que hay en la escena nacional. Ya para concluir, hay una duda que tengo en lo muy personal y que sale un poquito del tema. Es hace unos días lo vimos en Rompeviento, ahí lo entrevistaron sobre el tema precisamente, pero ahora sí nos ha abandonado de alguna manera, porque antes lo veíamos mucho en los medios, se daba entrevistas, y ahora sí como que nos ha abandonado, lo han abandonado. Y pues esa es mi pregunta ahora que sí no lo hemos escuchado en entrevistas o en debates. Claro, el tema es el siguiente: si tú le haces seguimiento a los medios internacionales, me vas a ver, por ejemplo, esta semana en The Guardian. The Guardian es un medio británico. Me vas a ver la semana pasada en un medio norteamericano. Al Jazeera me entrevistó hace 2 días. Pero el tema es que, esos son medios internacionales. Exacto. Que no están sujetos a un control autoritario. Los medios mexicanos, como parte de este gradual autoritarismo que se les fue imponiendo a ustedes, se han visto imposibilitados de entrevistarme, se les ordena no entrevistarme. Y eso se aplica a todos, con excepción de algunos pocos como Rompeviento, Rompeviento es un medio que está amenazado, es un medio que se los ha tratado de ahogar financieramente, y por eso ellos pagan el costo, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar ese costo. Hoy un periodista que quiera ser un empresario independiente en México necesariamente tiene que ser un esclavo del poder, lamentablemente. Y eso es lo que ha sucedido en México. Por lo tanto, no vas a ver que hay muchos medios que me entrevistan. Ahora, eso sí, Reforma, por ejemplo, reproduce una declaración que yo le di el otro día a Reuters sobre lavado de dinero en inglés. Entonces, Reforma lo reprodujo en un articulito chiquitito, pero eso es una reproducción de lo que me publicó Reuters en un artículo entero. Entonces, estamos viendo esa esquizofrenia. Por un lado, los medios periodísticos mexicanos están mucho más cooptados y controlados hoy que lo que estaban en la época de Fox o de Calderón, lamentablemente. El autoritarismo se ha venido consolidando en México, y uno de esos indicadores es que gente como yo no puede hablar. Y los que tú ves hablando sobre mis temas son o agentes de CISEN encubiertos como representantes de sociedad civil o expertos independientes, o son simplemente empleados de empresas, de Televisa, de TV Azteca, que están actuando como intelectuales de ellos. Entonces, en ese esquema tú tienes un autoritarismo creciente en donde personas como yo estamos hablando desde los medios de difusión internacional, como los que te mencioné, Reuters, Associated Press, Al Jazeera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, esos medios internacionales no tienen acceso a la persona promedio mexicana. Como donde nosotros, por ejemplo, hoy no podemos hablar como yo hacía con Carmen Aristegui, de la misma manera. O sea, hay una censura que opera a través de los diferentes medios. Entonces vas a ver hoy que son
las personas que manda el gobierno son las que hablan en los medios. Pero eso no nos tiene que frenar. O sea, yo voy a seguir hablando a través de la prensa internacional y vamos a seguir presionando desde afuera hacia adentro, ¿no? Por más que no podamos presionar desde adentro como hacíamos antes, lo vamos a seguir haciendo desde afuera. Pero esta no es la primera vez que me ocurre, siempre nos ha ocurrido en países donde la delincuencia organizada se apoderó del Estado, que es lo que sucedió en México, lamentablemente. Bueno, pues sin duda esta ley es técnicamente ya es una realidad. Ha sido una realidad, un sujeto pues tácito, por así decirlo, desde hace algunas décadas en nuestro país, muy lamentablemente, y le agradecemos mucho el que haya compartido algo de su conocimiento y sus propuestas en este espacio. No sé si quieras agregar algo más. Pues sí, igual que lo dijo Katia, doctor, pues agradecerle enormemente el espacio, la oportunidad que nos dio de conocer tanto de la ley de seguridad interior como del tema de la sociedad civil, cómo operan estos grupos, pues usted los ha llamado estas mafias, ¿no?, que tienen dominada la sociedad. Y bueno, pues estoy seguro que con las próximas entrevistas que habrá en enero con usted podremos entender más estas problemáticas que hay y sobre todo entender y conocer las soluciones que hay precisamente para ir solucionando y ir erradicando esta problemática. Bueno, no, gracias a ustedes y los felicito por la valentía al entrevistarme. Y no se olviden que el renacimiento de México, la semilla del renacimiento de México está en gente como ustedes. Entonces no tengo la menor duda que el tiempo que estoy invirtiendo junto a ustedes es más que justificado para poder generar un efecto multiplicador hacia el futuro. Así que adelante. Hay esperanza mientras estén ustedes ahí. Pues muchísimas gracias, apreciamos sus palabras, le deseamos feliz año, ya va a iniciar 2018 en unos días, entonces un excelente año para usted. Felicidades, espero que el año que viene venga un poco de paz con verdadera justicia a México. Felicidades, gracias. Pues esta es la entrevista que sostuvimos muy extensa de casi una hora, bueno, más de una hora que tuvimos con Edgardo Buscaglia, a quien también opinamos. Pues ahí está la entrevista. Como les dijimos en el último video, regresaríamos a este espacio, si había que regresar y si no había que regresar, pero ahora sí ya nos vamos de vacaciones, una semana nada más nos quedan y ya la semana del 8 de enero estaremos aquí con ustedes, esperando que hayan tenido una excelente Navidad, unas fiestas increíbles el 24 y 25 y desearles un excelente 2018 a todas y a todos. Katia, felices fiestas. Gracias, compañero, igualmente, y también a la audiencia que nos ve. Y reiterar algo muy importante, el hecho de que nos vayamos de vacaciones no significa que nuestros gobernantes estén descansando para jodernos, así que hay que poner mucha atención en eso y no olvidar que el verdadero poder está en la ciudadanía. Sin duda, Katia, eso no hay que olvidarlo en estas vacaciones, que vamos a requerir muchas fuerzas este 2018 que viene, ¿verdad? Entonces descansen, informándose obviamente, eso no quita el descanso para entrar en 2018 con varios temas que están pendientes en la agenda nacional e internacional. Entonces pues hay una sorpresa que aquí les tenemos en este espacio. Entonces pues muchas gracias por vernos, felices fiestas y excelente 2018 a todas y a todos. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.